Buenas tardes. Vamos a hablar ya para concluir este módulo de genética básica. Vamos a hablar un poco de asesoramiento genético. Es un asesoramiento genético, un acercamiento para futuros colegas. Sin embargo, esto es tan amplio que puede ser verdad para los pediatras, para los ginecobstetras o cualquier otro especialista de medicina. Entonces, vamos a hablar sobre asesoramiento genético. Es importante que nosotros podamos saber cuáles son las funciones de un genetista clínico o de un genetista médico. Existe la genética médica en el cual el genetista da asistencia clínica a personas con enfermedades genéticas. O sea que esa persona tiene la capacidad de hacer el diagnóstico de una enfermedad genética, de poder asesorarlo, de decir cuál es el riesgo de recurrencia, si hay diagnóstico prenatal o no, cuál es la historia natural de una enfermedad. Y existe la genética clínica o genética humana fundamentalmente, que se encarga de la genética de las enfermedades. O sea, que la persona va, el que estudia la genética humana, va a estudiar cómo es esa enfermedad, cuál es su patrón de herencia, cuál es el gen que está alterado, en qué locus se encuentra ese gen, qué proteína codifica ese gen y cómo se altera la función de esa proteína cuando ocurre una mutación que va a causar, por supuesto, una enfermedad de origen genético. Esa es la genética humana. Entonces vamos a hablar un poquito de la genética médica, que les dije que una de sus funciones principales es hacer el asesoramiento genético. Pero para hacer un asesoramiento genético completo, por supuesto, es necesario, muy necesario, hacer el diagnóstico genético. O sea, hacer el diagnóstico clínico de esa enfermedad genética, hacer un diagnóstico preciso. Cuando nosotros tenemos ese diagnóstico preciso, estamos en capacidad de decirle a la persona que nos está consultando, que se llama consultando, o propósito, a su pareja, si es que es una pareja, o a los padres, o al grupo familiar. Y por eso las consultas de genética no son conductas individualizadas, sino que son consultas de familia. Entonces le vamos a decir la historia natural de la enfermedad, que es cómo va a transcurrir esa enfermedad si nosotros dejamos que ella vaya naturalmente, sin ningún tipo de intervención médica o clínica. ¿Cuál es el pronóstico de esa condición clínica cuando no hay intervención médica y cuando hay intervención médica, si es que tiene tratamiento o no, si ese tratamiento es farmacológico, si ese tratamiento es fisioterapéutico o si hay algún tipo de tratamiento específico o especial como una terapia génica? ¿Cuál es el riesgo que tiene esa pareja o ese grupo familiar de que esa enfermedad de origen genético vuelva a aparecer en esa pareja o en la familia? Si existe diagnóstico prenatal o no, o sea que si yo puedo hacer el diagnóstico de esa enfermedad cuando una mujer está embarazada. Y por supuesto, y es algo que está muy en boga en la actualidad, tratar de fomentar la concurrencia de grupos de apoyo donde esa persona, donde esa pareja o donde ese grupo familiar pueda ir para compartir sus experiencias, para que vean cómo es el transcurrir de esa condición clínica o de esa enfermedad mientras está sufriendo de ese paciente que está sufriendo esa enfermedad genética particular. Esto que está acá, ya lo vimos en una diapositiva antes, son mis maestros, la doctora Minerva León de Pérez y el doctor Frank Hammond, maestros y amigos a quienes quiero muchísimo, y la doctora Aida, que ella también es fundadora, aunque a nivel de Caracas, de la Asociación de Genética Médica o de la Sociedad de Genética Médica. Entonces, el asesoramiento. ¿Cómo podemos definir asesoramiento genético? El asesoramiento genético, dése cuenta que ahí está una definición bastante vieja del año 1975, pero que no ha perdido ningún tipo de vigencia, que dice que es un proceso de comunicación que se ocupa de los problemas humanos asociados con la presentación o riesgo de presentación de un trastorno genético
en una familia. Entonces es importante, y recalco nuevamente, que la consulta de genética no es una consulta individual, es una consulta de pareja, es una consulta de familia. Y acá tenemos nuevamente cuáles son los objetivos de ese asesoramiento genético: comprender los actos médicos, así como el diagnóstico, el posible curso de la enfermedad y el tratamiento disponible. Segundo objetivo, conocer el modo de herencia del trastorno y cómo esto va a contribuir en el riesgo de recurrencia en determinados pacientes. Entender las alternativas para hacer frente a ese riesgo de recurrencia, si hay alguna posibilidad de disminuir ese riesgo de recurrencia. Elegir una forma de actuación que le parezca adecuada a su visión de riesgo, sus objetivos familiares y normas éticas y religiosas, actuando de acuerdo a su decisión. Y llevar a cabo la mejor adaptación posible al trastorno del miembro de la familia afectado y o con riesgo de recurrencia del trastorno. Y se cuenta que es muy importante que nosotros en Latinoamérica utilizamos el término asesoramiento genético y no como lo utilizan en España de consejo genético, de consejería genética. Porque para nosotros los latinos, cuando una persona le da un consejo a otra, está tratando de influir en su decisión, en la decisión que él va a tomar. En cambio, usamos el término de asesoramiento porque al asesorar simplemente le decimos las cosas buenas, los pro, los contra, cuáles son la historia natural de la enfermedad. Le enseñamos, damos una clase, o sea, es una consulta pedagógica donde tratamos de educar al paciente, a los padres del paciente o a la familia del paciente de cómo es esa condición clínica particular y cómo hacer para tratar de minimizar el daño de la misma. Este es un Modigliani. Si ustedes se dan cuenta, miren lo largo de los dedos, que tiene alteraciones visuales, el cuello largo y la cara alargada, trastornos visuales con aranodactilia. Muy probablemente se trata de un síndrome de Marfan. Esto ya ustedes lo conocen, que es cómo se clasifican las enfermedades desde el punto de vista genético, así que no vamos a ahondar en ella, pero recuerden que las hay cromosómicas, monogénicas o mendelianas, multifactoriales, mitocondriales y aquellos que tienen un modo de herencia no clásico, no particular. En este módulo nos vamos a dedicar al estudio de las tres primeras, de las tres más importantes en frecuencia, que son las cromosómicas, las monogénicas o mendelianas y las multifactoriales. Acá está, este es un Velázquez con un niñito con acondroplasia. Entonces vamos a hablar de las enfermedades cromosómicas. ¿Cuál es el prototipo de las enfermedades cromosómicas que nosotros conocemos? El síndrome de Down. Y vamos a utilizar este trastorno cromosómico, el más conocido de todos, como hilo conductor de cómo se hace un asesoramiento genético. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? El diagnóstico. Y recuerden que yo les dije que el diagnóstico de síndrome de Down es un diagnóstico clínico. El cariotipo no es para hacer diagnóstico de síndrome de Down, sino para calcular el riesgo de recurrencia, para saber qué tipo psicogenético es y así poder calcular el riesgo de recurrencia. Entonces, el cariotipo no es para diagnóstico. El diagnóstico de síndrome de Down es eminentemente clínico. Y cuando ustedes salgan de noveno semestre que vean la genética clínica, van a estar en capacidad de hacer diagnóstico de síndrome de Down desde el mismo momento del nacimiento. Entonces, ya hecho el diagnóstico preciso, hay que hacerle cariotipo. Si el cariotipo es una trisomía 21 libre, 1, 2, 3 cromosomas 21 libres, recuerden que se produce por un fenómeno de no disyunción. Ese fenómeno de no disyunción puede ser en meiosis 1, en meiosis 2, puede ser materna o puede ser paterna. Recuerden que es más frecuente esa no disyunción en meiosis 1 materna y en meiosis 2 paterna, siendo más frecuente ciertamente en la materna. Cuando es así, no hay que hacer cariotipo a los padres porque este es un hecho totalmente fortuito que se produce durante la ovogénesis o durante la espermatogénesis, o sea, durante el proceso de meiosis.
y ahí se le calcula directamente un riesgo empírico de recurrencia de 1,4%. Si al hacer el cariotipo, en vez de ser una trisomía libre, estamos en presencia de un síndrome de Down por traslocación robertsoniana 1421, entonces, como es una anomalía estructural de los cromosomas, recuerden que yo les dije que hay que hacerle cariotipo a los padres, obligado. Si se le hace cariotipo a los padres y el cariotipo es normal, entonces es una traslocación de novo y el riesgo de recurrencia es de 0%. Nosotros en genética y en medicina nunca decimos que el riesgo es 0, porque puede repetir. Entonces nosotros simplemente le colocamos empíricamente un riesgo de 1%. Si el cariotipo de los padres, uno de los padres, como en este caso, es portador de la traslocación, es un varón, porque aquí hay un X y un Y, es un padre, entonces es 46, perdón, aquí es 45, XY, traslocación 1421, este es un padre portador de la traslocación 1421. Entonces, el riesgo de recurrencia, como ya lo vimos, ¿verdad? Es 33%. Ya a ustedes, yo les expliqué en la clase de citogenética cómo se hacía ese cálculo. Si por el contrario, al hacer el cariotipo, es un niño con síndrome de Down por traslocación 21-21, si le hacemos cariotipo a los padres y el cariotipo de los padres es normal, entonces estamos en presencia de una traslocación homóloga 21-21 de novo. Y en ese caso, el riesgo de recurrencia, nuevamente 0% matemáticamente, se le dice que el riesgo es de 1%. Pero si uno de los padres, como en este caso, es portador de la traslocación 21-21, el riesgo de recurrencia es 100%. La totalidad de sus hijos van a tener síndrome de Down. Y entonces, ¿qué es lo que deben decir? En cualquiera de los casos, señora, estamos en presencia de un niño con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen tales características clínicas y ustedes le explican cuáles son las características clínicas. ¿Cómo va a ser ese trastorno? Le tienen que decir, señora, mire, yo le pedí una evaluación cardiovascular porque el 60% de los niños puede tener cardiopatía congénita. Le pedí ecosonograma abdominal y renal porque cerca del 5% pueden tener problemas renales y cerca del 10% pueden tener trastornos gastrointestinales y por eso se lo pedí. Le pedí las hormonas tiroideas porque un porcentaje importante pueden tener hipotiroidismo clínico o subclínico y le van diciendo cuáles son las cosas o las complicaciones que puede tener a lo largo de su vida. El cariotipo me dijo que es una trisomía libre, es una traslocación robertsoniana y dependiendo de cuál sea, ustedes le calculan el riesgo de recurrencia. Se puede hacer diagnóstico prenatal. En la actualidad existen muchas técnicas de diagnóstico prenatal en los cuales usted puede saber si su próximo hijo tiene o no tiene síndrome de Down. Entonces, esa técnica no la vamos a dar acá porque va a pertenecer al módulo clínico, pero todas esas se le pueden explicar. Y por último, le dice que existen grupos de apoyo para síndrome de Down. En Barquisimeto está la Asociación Larense de Síndrome de Down, ALASID, que se encarga de hacer reuniones con los padres de niños con síndrome de Down, de trabajar con ellos, de ver cómo pueden mejorar sus condiciones médicas y psicológicas y cómo hacer para que ellos tengan un mejor transcurso de la vida. Hay la posibilidad, remota pero la hay, de que se produzca un mosaico cromosómico. El mosaico cromosómico es la presencia de un individuo de 2 o más líneas celulares cromosómicamente diferentes. Entonces a este niño se le hizo cariotipo. En algunas células el cariotipo era normal y en otras células el cariotipo era una trisomía libre. Aquí dése cuenta, está normal,
trisomía libre. Ahí no hay que hacer cariotipo a los padres, porque esto también es un hecho fortuito, un hecho que ocurre una no disyunción, pero esa no disyunción no es en meiosis, es una disyunción mitótica después de la segunda división posigótica. Y el riesgo de recurrencia en los mosaicos también es de 1%. No hay que hacer cariotipo a los padres. Ok. Si, como en el caso ese es un niñito que tiene una deleción en el brazo corto del cromosoma 5, que es lo que es conocido como el síndrome de Cri-du-Chat, es una anomalía estructural de los cromosomas, ahí se les realiza cariotipo a los padres. Si el cariotipo de los padres es normal, como en este caso, el riesgo de recurrencia es 0%. Y le decimos empíricamente que tiene un riesgo de 1% de tener niños con alguna anomalía cromosómica. Pero si uno de los padres es portador de la traslocación, como en este caso la madre, porque tiene 2X, dése cuenta que el pedazo que falta aquí está traslocado acá. Entonces, en ese caso, el riesgo de tener un niño con una anomalía cromosómica o de una enfermedad cromosómica es 50%. 25% va a tener una trisomía parcial del brazo corto del cromosoma 5 y 25% va a tener una monosomía parcial del brazo corto del cromosoma 5, que es el síndrome de Cri-du-Chat. Recuerden que nosotros vimos también otras enfermedades, o mejor dicho, otros trastornos como es la trisomía 13, que es el síndrome de Pató. El cromosoma 13, recuerden que es un cromosoma acrocéntrico. ¿Cuáles son los cromosomas acrocéntricos? 13, 14, 21 y 13, 14, 21, 22. 13, 14, 15, 21 y 22. Entonces, estos que están aquí, lo mismo que dijimos para síndrome de Down es exactamente igual para el síndrome de Pató. La siguiente. Aquí tenemos un niñito con síndrome de Klinefelter, que son niños 47XXY. Cuando estemos en el módulo clínico van a ver sus características clínicas. Aquí está, 47XXY. Lo mismo sucede con el síndrome de Turner. Con esto vamos a dar por terminado la parte cromosómica del asesoramiento genético. Inmediatamente vamos a ver el módulo de las enfermedades monogénicas y multifactoriales. Buenas. Ya para concluir el módulo de asesoramiento genético, vamos a seguir con las enfermedades monogénicas, que como su nombre lo indica, son debidas a la mutación de un solo gen y también son llamadas mendelianas porque cumplen más o menos en forma estricta las leyes de Mendel. Vamos a ver algunos prototipos de ellas y cómo se realiza el asesoramiento genético. Vamos a hablar de la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa tiene un modo de herencia autosómico dominante, tiene penetrancia completa. ¿Qué quiere decir penetrancia? Recuerden, es cuando la probabilidad de que un gen dominante se exprese fenotípicamente es de 100%. Esa es penetrancia completa. Tiene una expresividad clínica variable y aquí tenemos una prevalencia de 1 cada 5.800 nacidos vivos. El 60% de los casos son mutaciones nuevas y como todas las enfermedades autosómicas dominantes está relacionado con aumenta el riesgo con la edad paterna. Entonces, aquí tenemos algunas características clínicas, manchas café con leche, que a veces alternan con estas manchas hipocrómicas, que algunos dicen que son facioladas, como las hojas que uno dibuja que tienen los árboles de Navidad. Y que se pueden ver a nivel de las neuroimágenes, estas estructuras que son llamadas tuberomas. Se pueden acompañar de convulsiones y déficit cognitivo. Dijimos que es autosómica dominante. Entonces, si nosotros vemos en la genealogía, hay un solo caso afectado. No hay padres afectados y dijimos que la penetrancia es completa.
Esto es muy importante investigar a los padres porque le dije que hay una expresividad clínica variable. Entonces hay padres muy levemente afectados que pueden tener hijos severamente afectados. Pero si nosotros después de investigar a los padres nos damos cuenta que no hay ningún tipo de signo clínico y es un solo caso, que es un caso esporádico, entonces nosotros le calculamos un riesgo de recurrencia empírico de 1,4%. Pero si vemos acá, aquí está una genealogía de una penetrancia incompleta. Y es incompleta porque se cuenta que este padre afectado le pasa la enfermedad a su nieta y a su nieto, pero el padre de ellos es sano. Eso quiere decir que este individuo tiene el alelo mutado, pero no tiene la enfermedad. Lo estoy colocando como ejemplo porque dije que la esclerosis tuberosa tiene penetrancia completa. Cuando la penetrancia es completa, el riesgo de recurrencia es de 50%. Dese cuenta que aquí está el alelo mutado, este es el alelo normal, y aquí están los dos alelos normales que son sanos. Entonces, el 50% afectado y el 50% sano. Esto es un cuadro de Punnett. ¿Qué ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes tenemos? La condroplasia, la neurofibromatosis, el síndrome de Noonan, entre otros. La corea de Huntington, por supuesto. Aquí tenemos a Toulouse-Lautrec. Algunos piensan que Toulouse-Lautrec tenía una enfermedad genética que se llama raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D. El raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D tiene un patrón de herencia dominante ligado al X. Muchas de las enfermedades dominantes ligadas al X son letales en el varón. Letales en el varón quiere decir que ellos, cuando tienen el alelo mutado, mueren tempranamente o incluso mueren en vida embrionaria. No sucede así con el raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D, que aunque los varones son más severamente afectados, podemos tener tanto hembras como varones afectados. En la incontinencia pigmentaria dominante ligada al X hay poca variabilidad. La prevalencia es de alrededor de 1 en 5.800 nacidos vivos y el 90% son mutaciones nuevas. El riesgo de recurrencia varía. 50% de los hijos de una afectada, tanto varones como hembras, hay letalidad en el varón y no hay transmisión de varón a varón. O sea que las hembras son las que transmiten la enfermedad y que la sufren. La siguiente. Aquí tenemos características clínicas de incontinencia pigmentaria que no veremos en detalle. Recuerden la genealogía del dominante ligada al X. La hembra puede tener tanto varones como hembras afectadas, pero los varones solamente tienen hembras afectadas. Los varones solamente tienen hembras afectadas y los varones van a ser sanos. Aquí tenemos un niño con mucopolisacaridosis. Hay varios tipos de mucopolisacaridosis, eso lo vamos a ver o lo van a ver mejor en el 9º semestre o en el módulo clínico. Pero vamos a hablar de la mucopolisacaridosis 1 o síndrome de Hurler, que es una enfermedad autosómica recesiva. Recuerden, en la genealogía de la autosómica recesiva pueden haber tanto varones como hembras afectados. Los padres de los afectados son heterocigotos obligados y en muchas oportunidades sanos, y en muchas oportunidades hay uniones consanguíneas, o sea, hay endogamia. En este caso, este individuo es A mayúscula, A minúscula, esta señora es A mayúscula, A minúscula, y sus hijos son homocigotos. En el caso anterior había consanguinidad y en este caso no hay consanguinidad. La consanguinidad es más importante entre más raro es la condición clínica autosómica recesiva. Y aquí está, el riesgo de recurrencia es 25%. Un heterocigoto se une a una heterocigota y hay riesgo de 25% de tener un niño afectado con una mucopolisacaridosis 1. Este niño que está acá tiene una condición severa que es la hidrocefalia ligada al X. Es un trastorno autosómico, recesivo ligado al X por estenosis del acueducto de Silvio.
Él, como otras enfermedades recesivas ligadas al X, como la hemofilia, como el daltonismo, como la distrofia muscular de Duchenne, como la distrofia muscular de Becker, como la mucopolisacaridosis 2 o síndrome de Hunter, son los varones los afectados, pero esos varones se afectan a través de hembras portadoras. Todo varón afectado, todas sus hijas van a ser portadoras y todos sus hijos van a ser sanos. En cambio, las portadoras tienen un riesgo de transmitir el alelo mutado al 50% de sus hijas, las cuales van a ser portadoras, y al 50% de sus hijos, los cuales van a ser afectados. Y el riesgo de recurrencia también es 25% porque tiene que heredar el alelo mutado y tiene que heredar el cromosoma Y. Las hembras van a ser portadoras. O sea que cuando nosotros tenemos una mujer portadora de una enfermedad recesiva ligada al X, el riesgo de tener un hijo afectado es de 25% en cada embarazo. Cada una de estas probabilidades es en cada embarazo. Vamos a pasar ahora, ya para concluir, a las enfermedades multifactoriales, que son debidas a una alteración, a una interacción más o menos compleja entre factores genéticos predisponentes y factores ambientales desencadenantes. Casi todas las enfermedades o los trastornos de la modernidad son enfermedades multifactoriales. Y aquí tenemos como ejemplo los defectos de cierre del tubo neural, las cardiopatías congénitas, el labio y paladar hendido, el trastorno bipolar de la personalidad, la esquizofrenia, el Alzheimer. Vamos a hablar un poco de los defectos de cierre del tubo neural. Todos estos que están acá son básicamente la misma condición clínica, que va desde la espina bífida oculta hasta la forma más severa, que es la craneanencefalia con raquitisquis. Todo es lo mismo, un trastorno, un déficit en el cierre del tubo neural. Y hay algunas condiciones que aumentan el riesgo de las enfermedades multifactoriales. Se aumenta el riesgo cuando existe más de un familiar afectado. El riesgo aquí es empírico, aquí no hay que sacar ninguna cuenta. Cuando aparece la forma más grave del trastorno, entonces en aquellas familias en las cuales ocurre una anencefalia con raquitisquis, el riesgo es mayor que en aquellas familias en las cuales se está heredando una espina bífida oculta o un mielomeningocele cerrado. Si aparece en el sexo en el cual esa patología es menos frecuente, por lo menos los defectos del tubo neural son más frecuentes en las hembras que en los varones. Si aparece en los varones, el riesgo de recurrencia es mayor. Por el contrario, en el labio y paladar hendido es más frecuente en los varones que en las hembras. Si aparece en una hembra, el riesgo de recurrencia es mayor. Y por supuesto también aumenta el riesgo cuando hay consanguinidad, porque se suman, son efectos sumativos, tanto el riesgo de recurrencia o la probabilidad del varón como el de la hembra, el padre como el de la madre. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un individuo que no hay ningún hermano enfermo, el riesgo de recurrencia, y ningún progenitor, el riesgo de recurrencia es 0.3. En cambio, si ambos progenitores tienen un defecto de cierre del tubo neural, el riesgo de recurrencia es de 30%. Y lo vemos con la espina bífida oculta. A veces se casan dos personas que tienen espina bífida oculta, ellos no lo saben, piensan que no tienen riesgo, cuando ciertamente el riesgo de tener un niño con un defecto del tubo neural es 30%, que puede ser tan severo como una anencefalia o puede ser tan leve como una espina bífida oculta como el que tenían ellos. Y dense cuenta que va aumentando paulatinamente entre más afectados hay en la familia. ¿Hay algunas formas de corregir o de limitar las enfermedades multifactoriales? Por supuesto que sí, tratando de limitar el efecto ambiental, porque la predisposición genética siempre la va a haber. Para los defectos de cierre del tubo neural está bien claro la asociación de deficiencia de ácido fólico con aumento del riesgo de los defectos de cierre del tubo neural. Entonces, si nosotros administramos a una mujer que va a salir embarazada, antes de salir embarazada, le suministramos ácido fólico, el riesgo que tiene esa mujer de tener un niño con un problema de defecto de cierre del tubo neural, nosotros lo vamos a minimizar. Lo podemos utilizar farmacológicamente o
proveyéndoles alimentos que son ricos en ácido fólico, como los cereales, los vegetales verdes y el hígado de res. Ahora, ya para concluir, ¿qué es lo que debemos hacer en el asesoramiento genético? Les dije al principio, en el módulo anterior, que el asesoramiento genético es una relación de comunicación entre dos individuos, el asesor y el que sufre la enfermedad genética, sus padres, su pareja o incluso el grupo familiar. Entonces nosotros tenemos que actuar como un pedagogo, como un docente, tratando de explicar de la forma más sencilla posible y que ellos puedan entender todo lo que nosotros queremos hacer. Porque de nada vale que yo le diga, señora, usted tiene acondroplasia, tiene un riesgo de que sus hijos sufran acondroplasia en un 50% porque es una enfermedad con penetrancia completa y usted tiene una mutación en el gen que codifica el receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos y esa es una mutación única, fija y que tiene expresividad constante. La persona no va a entender. Nosotros tenemos que explicarle de la forma más sencilla posible cuál es el riesgo de recurrencia, cuál es el pronóstico, qué cosas tiene que esperar, qué cosas hay que hacer para tener una mejor calidad de vida. Todo eso debemos explicarlo, no actuar como dioses que estamos por encima de la persona que nos viene a consultar. Tenemos que bajar a su nivel y explicarle con palabras sencillas, claras y concretas cuáles son las cosas que él necesita saber. Con esto hemos concluido. Le damos gracias por la atención y se concluye el módulo de genética básica.